El odio puede ser un hogar. Para un niño que lo ha perdido todo, puede convertirse en 4 paredes y un techo, un refugio contra el dolor. Dante Rinaldi construyó su vida dentro de ese hogar de resentimiento, y sus planos eran simples: venganza. Él iba a tomar la pieza más preciada del tablero de su enemigo, la inocente hija, y usarla para derribar al rey. No contaba con que esa pieza tendría un corazón, uno que encajaría tan perfectamente con el suyo que amenazaría con demoler los cimientos de su propia existencia. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El whisky ámbar giraba en el vaso de Dante Rinaldi, pero él no lo veía. Su mirada de acero estaba fija en el fantasma que lo acompañaba en su lujoso despacho en el último piso de Rinaldi Corp. No era un fantasma de sábanas y cadenas, sino uno forjado de recuerdos y promesas rotas. El fantasma de su padre, Marco Rinaldi, un hombre que había pasado de ser un brillante empresario a una sombra consumida por la traición, muriendo con el nombre de Montalvo en sus labios como una maldición. 15 años. Durante 15 largos años, Dante había alimentado el odio como a una llama sagrada. Cada éxito, cada millón ganado, cada rival aplastado, había sido solo un peldaño en la escalera hacia su verdadero objetivo, la destrucción total de Fernando Montalvo y su imperio. Montalvo, el socio que había traicionado a su padre, que lo había llevado a la quiebra y luego había comprado los restos de su empresa por una miseria. El hombre que le había robado a Dante su infancia y su herencia, dejándolo con nada más que el deseo ardiente de venganza. La llamada de su asistente personal, Leo, interrumpió el silencio. Señor Rinaldi, Fernando Montalvo está aquí. Dice que es urgente. Dante sonrió, una sonrisa fría y sin alegría que no llegó a sus ojos oscuros. Hazlo esperar 10 minutos. Luego, tráelo aquí. El juego, por fin, estaba llegando a su fin. En los últimos 6 meses, Dante había ejecutado su plan con la precisión de un cirujano. Había comprado deudas de Montalvo Corp., había manipulado el mercado, había financiado a competidores clave. Había asfixiado el imperio Montalvo lentamente, con una paciencia sádica, hasta dejarlo sin aire, al borde del colapso total. Y ahora, el gran león venía a la guarida del lobo, no para rugir, sino para suplicar. Fernando Montalvo entró en el despacho. El hombre que Dante recordaba como una figura imponente y arrogante ahora parecía más pequeño, su traje caro no lograba ocultar la desesperación en sus ojos. Dante, comenzó, su voz forzadamente cordial. Gracias por recibirme. Dante no le ofreció asiento. Se quedó de pie detrás de su enorme escritorio de ébano, una torre de poder y desprecio. ¿Qué quieres, Fernando? Estoy muy ocupado. ¿Sabes lo que quiero?, dijo Montalvo, la fachada desmoronándose. Estás detrás de esto. La adquisición hostil, los bancos reclamando los préstamos. Estás destruyéndome. Te equivocas, replicó Dante con calma. Estoy recogiendo lo que es mío por derecho. Tu imperio fue construido sobre las ruinas del de mi padre. Es justo que yo construya el mío sobre las tuyas. Montalvo palideció. Se acercó al escritorio, sus manos temblorosas. Por favor, Dante. Tiene que haber otra manera. Nombra tu precio. Lo que sea. Dante lo estudió, saboreando el momento, la humillación absoluta de su enemigo. No hay precio en dinero que puedas pagar. Ya tengo más del que necesito. Pero, quizás, si hay algo que podrías ofrecerme. Se movió hacia la enorme ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. ¿Cómo está tu familia? Tu esposa, siempre tan elegante. ¿Y tu hija? Isabella, ¿no es así? Debe de ser ya toda una mujer. El cambio de tema descolocó a Fernando. Isabella está bien. Se acaba de graduar de la universidad, ¿qué tiene que ver ella con esto? Dante se giró, su mirada tan afilada como un cuchillo. Ella lo es todo. Quiero a tu hija, Fernando. Cásamela a mí.
Une nuestras casas. En el papel, parecerá una fusión para salvar tu compañía. Una alianza. A cambio, detendré la presión. Reestructuraré tus deudas. Te dejaré mantener una sombra de tu antiguo poder. La propuesta era tan monstruosa, tan medieval, que Fernando se quedó sin palabras. ¿Mi hija? ¿Quieres casarte con ella? No quiero casarme con ella, corrigió Dante con una crueldad helada. Quiero poseerla. Quiero que cada vez que la veas, cada vez que la llames, señora Rinaldi, recuerdes este día. Recordarás que me entregaste lo más preciado que tenías para salvar tu propio pellejo. Será mi recordatorio diario de mi victoria, y tu recordatorio perpetuo de tu derrota. La cara de Fernando Montalvo se contrajo de dolor. Pero Dante conocía a su hombre. Sabía que el orgullo de Fernando, su necesidad de mantener las apariencias, era más fuerte que su amor paternal. Le dio la estocada final. Es esto, o mañana por la mañana, anuncio a la prensa que Montalvo Corp es insolvente. Te destruiré a ti, a tu nombre y a cualquier futuro que tu preciosa hija pudiera tener. Estar casada conmigo es mucho mejor que ser la hija de un don nadie en bancarrota, ¿no crees? Tienes una hora para decidir. Dicho esto, se sirvió otro whisky y se sentó, ignorándolo por completo. Dejó a Fernando Montalvo de pie en medio de su despacho, enfrentándose a una elección imposible que Dante sabía que ya estaba decidida. Isabella Montalvo creía en los cuentos de hadas. No en los de castillos y dragones, sino en la magia de las pequeñas cosas, la primera flor de la primavera, el olor de un libro viejo, la promesa de un amor verdadero. Acababa de graduarse con honores en literatura y soñaba con abrir una pequeña librería, un refugio de historias y café caliente. Era amable, inteligente y tenía un corazón tan abierto como el cielo de verano. Un corazón que estaba a punto de ser encerrado en el más oscuro de los inviernos. Cuando su padre la convocó a su estudio esa noche, la encontró pálida y con los hombros caídos. Le contó una versión editada de la verdad. La compañía estaba en problemas, una alianza con Rinaldi Corp era la única solución, y el joven y poderoso Dante Rinaldi había puesto una condición para el acuerdo. Su mano en matrimonio. Isabella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Dante Rinaldi? El nombre era una leyenda oscura en la ciudad. Un hombre que había construido un imperio de la nada, conocido por su brillantez y su crueldad. Un recluso que rara vez era visto en público. ¿Y quería casarse con ella, una completa desconocida? No lo entiendo, papá. ¿Por qué? Es un hombre de negocios excéntrico, Isabella. Ve nuestro matrimonio como el sello definitivo de la alianza. Es la única manera de salvarlo todo. De salvar a tu madre, su salud, de salvar nuestro hogar. La mención de su madre, cuya salud era frágil y dependía de costosos tratamientos médicos, fue el golpe de gracia. Isabella miró a su alrededor, a la casa donde había crecido, a la cara desesperada de su padre. El cuento de hadas se había acabado. Lo haré, susurró, y cada palabra fue una sentencia. Su primer encuentro con Dante Rinaldi fue 2 días después, en la mansión Montalvo. Él llegó solo, vestido con un traje oscuro hecho a medida que parecía absorber toda la luz de la habitación. Era más guapo de lo que las escasas fotos de prensa sugerían, de una manera dura y peligrosa. Tenía el pelo negro, una mandíbula afilada y unos ojos tan oscuros que parecían no tener fondo. Cuando su padre los presentó, Dante le tomó la mano. Su tacto fue frío, su apretón firme y posesivo. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, no con la admiración de un futuro novio, sino con la mirada evaluadora de un hombre que inspecciona una propiedad recién adquirida. Señorita Montalvo, dijo, su voz era grave y resonaba con un poder contenido. No había ni rastro de calidez en ella. Confío en que su padre le haya explicado los términos de nuestro acuerdo. Me ha dicho que nuestro matrimonio salvará a mi familia, respondió ella, levantando la barbilla, negándose a mostrar el miedo que sentía. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de él. Precisamente. Es bueno saber que entiende la naturaleza transaccional de nuestra unión. Eso hará las cosas mucho más fáciles.
Durante la breve y tensa reunión, él dictó los términos como si fuera un contrato. La boda sería en una semana. Sería un evento pequeño y privado. Ella se mudaría a su mansión inmediatamente después. No habría luna de miel. Tengo demasiado trabajo, dijo con desdén. Cada palabra era un golpe, diseñado para humillarla, para dejarle claro su lugar en este arreglo. Ella era un objeto, un trofeo, nada más. Cuando él se fue, Isabella se sintió sucia, como si hubiera vendido su alma. Lloró en los brazos de su madre, quien, ajena a la verdadera crueldad del acuerdo, intentaba consolarla. A veces el amor crece, querida. Dale una oportunidad. Pero Isabella sabía que en el corazón de Dante Rinaldi no había espacio para que creciera nada más que el hielo. La boda fue un asunto sombrío en el ayuntamiento. Isabella llevaba un sencillo vestido blanco, pero se sentía como si estuviera vestida de luto. Dante estaba a su lado, una presencia fría y silenciosa. Cuando el juez pronunció las palabras «puede besar a la novia», Dante se inclinó. Su beso fue tan breve y desprovisto de emoción como un apretón de manos. Sus labios estaban fríos contra los de ella. Fue el beso de un extraño, de su dueño. Esa noche, entró en la mansión Rinaldi. Era una obra maestra de la arquitectura moderna, toda de cristal, acero y piedra negra. Era espectacular, fría e impersonal, como su dueño. No se sentía como un hogar, sino como un mausoleo. Un mayordomo la guió a través de los vastos y silenciosos pasillos hasta lo que sería su dormitorio. Era una suite enorme, decorada en tonos neutros, con una pared entera de cristal que daba a un jardín japonés meticulosamente cuidado. Era hermosa, pero se sentía como una jaula dorada. Estaba deshaciendo su maleta cuando él entró, sin llamar. Se había quitado la chaqueta y la corbata, y se había arremangado las mangas de su camisa blanca, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados. Llevaba 2 copas y una botella de champán. Una celebración, dijo con sarcasmo, dejando las cosas en una mesa. Ella lo miró, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y desafío. No creo que tengamos nada que celebrar. Él se sirvió una copa y se bebió la mitad de un trago. Yo sí. Hoy he cumplido una promesa que me hice hace 15 años. Eso merece un brindis. Se acercó a ella, moviéndose con la gracia silenciosa de un depredador. Se detuvo justo delante de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Podía oler su perfume, una mezcla embriagadora de sándalo y algo puramente masculino. Asustada, Isabella, susurró, su voz una caricia peligrosa. No le tengo miedo, mintió ella. Él se rió en voz baja. Deberías. Ahora que estás en mi casa, en mi mundo, hay reglas. Sus ojos oscuros la recorrieron, y esta vez, había un brillo en ellos, un destello de algo más que fría venganza. Era posesividad. Regla número 1, eres mía. Tu nombre es Rinaldi ahora. Actuarás como mi esposa en público. Sonreirás cuando yo te diga que sonrías. Me tocarás cuando yo te lo ordene. Serás la imagen de la devoción. En privado, hizo una pausa, acercando su rostro al de ella, su aliento cálido rozando su mejilla. En privado, no quiero verte ni oírte. Este es tu lado de la mansión. El mío está en el otro ala. No nos cruzaremos a menos que sea estrictamente necesario. La humillación era tan intensa que a ella se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Esa era su noche de bodas? Ser desterrada como una sirvienta. Regla número 2, continuó él, su voz ahora más dura al ver sus lágrimas, como si le molestaran. Tu familia. Te permitiré verlos una vez al mes. Todas las visitas serán aquí, en esta casa, bajo mi supervisión. Y ni una palabra de este acuerdo a tu madre. Su frágil corazón no lo soportaría, ¿verdad? Era un chantajista. Estaba usando la salud de su madre para controlarla. Y la regla número 3, y la más importante, murmuró, acercando sus labios a su oído. Ella se estremeció, y una parte de ella odió la reacción de su propio cuerpo. Esta cama, su mano se deslizó y agarró su barbilla, obligándola a mirarlo.
Es solo tuya. No me interesan los bienes dañados, Isabella. No te tocaré. Eres la hija de Fernando Montalvo. Eso te hace repugnante para mí. Buenas noches, esposa. Dicho esto, la soltó bruscamente y salió de la habitación, cerrando la puerta con un clic definitivo. Isabella se quedó temblando, el eco de sus crueles palabras resonando en el silencio. Se dejó caer en la enorme y fría cama, la misma cama en la que acababa de jurarle que nunca la tocaría. Y lloró. Lloró por el cuento de hadas que había muerto, por la pesadilla en la que se había convertido su vida. Había salvado a su familia, pero se había condenado a sí misma. Era prisionera de un hombre cuyo único placer residía en su dolor. No. Sabía entonces que la peor tortura no sería su odio, sino el momento en que ese odio comenzara a transformarse en algo mucho más peligroso, algo que ninguno de los dos podría controlar. Las primeras semanas de su matrimonio fueron un estudio de frialdad y distancia. Dante cumplió su palabra. Vivían en la misma casa, pero en universos separados. Él se iba antes de que ella se despertara y volvía mucho después de que ella se hubiera retirado a su habitación. Los únicos indicios de su existencia eran el sonido lejano de su coche deportivo al llegar por la noche o las órdenes concisas que le dejaba al personal. Isabella, por su parte, se movía por la mansión como un fantasma. Los sirvientes, liderados por la severa pero secretamente compasiva ama de llaves, la señora Elena, la trataban con una mezcla de respeto y lástima. Sabían que algo andaba muy mal en ese matrimonio. El señor Rinaldi nunca ha sido un hombre cálido, le confió Elena un día, mientras le mostraba a Isabella la enorme biblioteca. Pero desde la muerte de su padre, el frío se le metió en los huesos. Isabella intentaba llenar sus días. Leía vorazmente, paseaba por los jardines inmaculados, e incluso se atrevió a empezar a tocar el piano que había en el gran salón. La música era su único escape, la única forma de expresar la tormenta de emociones que sentía. Una noche, mientras tocaba una pieza de Chopin, una melodía triste y apasionada, no se dio cuenta de que él había llegado a casa más temprano. Se quedó en el umbral de la sala, oculto en las sombras, escuchando. La música lo atrajo. Había una belleza y un dolor en la forma en que ella tocaba que resonaba con algo profundo dentro de él. Se encontró inmóvil, escuchando, observando la forma en que sus dedos se deslizaban sobre las teclas, la pasión en la curva de su espalda. Era la primera vez que la veía como algo más que la hija de Montalvo. La vio como una mujer, una con un alma que sangraba a través de la música. Cuando ella terminó, el silencio que siguió fue roto por el sonido de una sola palmada lenta y deliberada. Ella se sobresaltó, girándose para encontrarlo apoyado en el marco de la puerta. No sabía que mi esposa tenía talentos ocultos, dijo, su voz con un tinte de sarcasmo para enmascarar la extraña emoción que había sentido. Isabella se puso de pie, su rostro enrojecido. No pretendía molestarte. No me molestas, respondió él, entrando en la habitación. Pero me das curiosidad. Tanta pasión para una pieza tan triste. ¿Te sientes muy sola en esta gran casa, Isabella? Sus palabras eran como agujas, pinchando deliberadamente sus puntos débiles. Mi nombre es señora Rinaldi para ti, corrigió ella, aunque no había nadie más para oírlo. Y mi soledad no es de tu incumbencia. La chispa de desafío en sus ojos pareció divertirle. Se acercó al piano y pasó un dedo por las teclas, produciendo una nota discordante. Oh, pero todo lo que te concierne es de mi incumbencia ahora. Tu nombre, tu cuerpo, tu soledad. Todo me pertenece. No lo olvides. La forma en que dijo cuerpo envió un escalofrío por la espalda de Isabella. Aunque le había jurado que no la tocaría, sus palabras eran una forma de posesión, una caricia verbal que la hacía sentir a la vez violada y extrañamente consciente de él como hombre. Necesito que me acompañes a un evento la próxima semana, dijo, cambiando de tema abruptamente. La gala benéfica anual del hospital. Todos estarán allí. Necesitamos ser vistos. Juntos. Felices. Llámese el papel, respondió ella con amargura. La esposa devota. Bien, dijo él.
Mañana por la tarde, vendrá un diseñador con vestidos. Elegirás uno. Algo elegante. Rojo. Quiero que todos te vean. La orden era específica, controladora. Pero la idea de un vestido rojo era una declaración. El rojo era el color de la pasión, del peligro. Le estaba ordenando que se pusiera un disfraz que contradecía directamente la fría realidad de su matrimonio. Al día siguiente, como había prometido, llegó un asistente con una docena de vestidos de alta costura. Todos eran exquisitos, pero Isabella eligió el más atrevido. Un vestido de seda roja que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, con una espalda descubierta y una abertura en la pierna. Si tenía que interpretar un papel, lo haría inolvidable. La noche de la gala, cuando bajó las escaleras, Dante la estaba esperando en el vestíbulo. Se quedó inmóvil por un segundo, su mirada recorriéndola de pies a cabeza. Isabella vio un destello en sus ojos, una llama que nunca antes había visto. Era deseo. Puro, sin adulterar. Su manzana de Adán se movió mientras tragaba saliva. Sublime, murmuró, su voz más ronca de lo habitual. Le ofreció el brazo. Recuerda, esta noche eres la señora Rinaldi. Y me adoras. Haré todo lo posible para fingirlo, replicó ella. Él apretó su brazo ligeramente. Buena chica. La gala era un mar de joyas y sonrisas falsas. En cuanto entraron, se convirtieron en el centro de atención. Dante Rinaldi, el enigmático multimillonario, haciendo su primera aparición pública con su nueva y misteriosa esposa. Isabella interpretó su papel a la perfección. Le sonrió, le tocó el brazo de vez en cuando, le susurró al oído como si estuviera compartiendo un secreto íntimo. Y él también interpretó su papel. Mantuvo su mano firmemente en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo que a los ojos de todos parecía protector. Sus dedos a veces rozaban su piel desnuda, enviando descargas eléctricas a través de su cuerpo. Una parte de ella odiaba la farsa. Otra, una parte que no quería reconocer, se deleitaba con su cercanía, con la intensidad de su mirada cuando se giraba para hablar con ella. Cuando empezó la música, él la condujo a la pista de baile. No pensé que esto fuera parte del trato, susurró ella. El público exige un espectáculo, respondió él, atrayéndola hacia sí. Su mano en su espalda la presionó contra su cuerpo. Podía sentir la dureza de su pecho, la fuerza de sus muslos. Se movían juntos con una fluidez sorprendente. Él era un excelente bailarín. Relájate, le susurró al oído, su aliento caliente enviando escalofríos por su cuello. Parece que te estoy llevando al patíbulo. No estás muy lejos de la realidad, respondió ella, pero su cuerpo la traicionó, amoldándose al de él. Levantó la vista para mirarlo, y sus ojos se encontraron. En la penumbra de la pista de baile, con la música arremolinándose a su alrededor, el mundo exterior desapareció. Solo existían ellos dos. El odio, la venganza, el contrato, todo se desvaneció, reemplazado por una química cruda e innegable. La burbuja se rompió cuando la música terminó y una voz familiar la llamó. Bella. No puedo creer que seas tú. Isabella se giró y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, la primera de la noche. Nicolás. Nicolás de la Vega era su amigo de la infancia. Habían crecido juntos, pero se habían distanciado cuando él se fue a estudiar al extranjero. Ahora estaba de vuelta, más alto, más guapo, con la misma sonrisa cálida que ella recordaba. ¿Qué estás haciendo aquí? Creí que estabas en Londres. He vuelto para quedarme, dijo él, sus ojos brillando al verla. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué haces tú casada con Dante Rinaldi? El tono de su voz era una mezcla de sorpresa y desaprobación. Dante, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante, colocando su mano de nuevo en la espalda de Isabella, esta vez con más fuerza, sus dedos clavándose ligeramente en su piel. Soy su marido. Es un placer, dijo Dante, aunque su tono no tenía nada de placentero. Nicolás no se dejó intimidar. Le dedicó toda su atención a Isabella. Estás, impresionante, bella. Más hermosa que nunca.
El matrimonio te sienta bien. Gracias, Nico. Es bueno verte. ¿Me concederías un baile? Por los viejos tiempos. Antes de que Isabella pudiera responder, Dante habló. Mi esposa está cansada. Pero Isabella, envalentonada por la presencia de un amigo y harta del control de Dante, lo desafió. No estoy cansada en absoluto. Me encantaría bailar, Nico. Le lanzó a Dante una mirada desafiante y tomó la mano que Nicolás le ofrecía. Dante se quedó de pie, solo, viéndola irse con otro hombre. Y entonces, sintió algo que no había sentido en 15 años. Un sentimiento tan extraño y poderoso que lo descolocó por completo. Vio a Isabella en los brazos de Nicolás, riendo, su rostro iluminado con una alegría que él nunca le había provocado. Nicolás le susurró algo al oído y ella rió de nuevo, inclinando la cabeza hacia atrás. Se veían bien juntos. Se veían, felices. Y una ola de veneno puro y ardiente le subió por la garganta. No era odio. No era su familiar y reconfortante deseo de venganza. Era algo salvaje. Primitivo. Feo. Celos. Un monstruo de ojos verdes que le rugió en el alma, diciéndole que esa mujer, esa risa, ese cuerpo, le pertenecían solo a él. Que ningún otro hombre tenía derecho a tocarla, a hacerla sonreír así. No podía soportarlo. En cuanto la canción terminó, se abrió paso entre las parejas, su rostro una máscara de furia helada. Agarró a Isabella del brazo, su agarre era como el acero. Nos vamos. Ahora. Dante, me estás haciendo daño, protestó ella. Nicolás intervino. Oye, suéltala. Los ojos oscuros de Dante se clavaron en él. No te metas en lo que no te importa si quieres conservar esos dientes tan blancos que tienes. Sin decir una palabra más, prácticamente arrastró a Isabella fuera del salón de baile, a través del vestíbulo y hacia la noche fría, dejando atrás a un Nicolás estupefacto y un salón lleno de susurros. La metió en el coche y le dio un portazo. El viaje de vuelta a la mansión fue un infierno silencioso. Él conducía demasiado rápido, sus nudillos blancos en el volante. Cuando llegaron, la sacó del coche y la llevó adentro. ¿Qué crees que estabas haciendo?, rugió, una vez que estuvieron en el vestíbulo. Humillándome delante de todo el mundo, coqueteando con ese payaso. Él es mi amigo, gritó ella, finalmente liberando su propia furia. La única persona en esa habitación que me miró como a un ser humano y no como a tu última adquisición. ¿Te dolió, Dante? ¿Te dolió ver que puedo sonreír sin que tú me lo ordenes? Tus sonrisas me pertenecen, gritó él, su control finalmente hecho añicos. La acorraló contra la pared, su cuerpo aprisionando el de ella. Tu risa me pertenece. Tú me perteneces. Su rostro estaba a centímetros del de ella, su pecho subiendo y bajando con rabia. Y entonces, con un gruñido de frustración y un deseo que ya no podía negar, aplastó su boca contra la de ella. Fue un beso brutal. Un beso de castigo, de posesión, de unos celos tan crudos que sabían a sangre. Fue un beso para borrar el recuerdo de otro hombre, para marcarla como suya. No había ternura en él, solo un hambre desesperada. Isabella luchó contra él durante un segundo, pero la fuerza de su pasión la arrolló. Una parte de ella, la parte que había estado negando desde que bailaron, respondió a su furia. Le devolvió el beso con la misma desesperación, una mezcla de odio y deseo que los consumió a ambos. Se separaron, jadeando, sus labios hinchados. Se miraron a los ojos, y lo que vieron los asustó a ambos. El odio se había convertido en otra cosa. El juego había cambiado. Y la venganza de Dante acababa de complicarse de una manera que nunca habría podido prever. La mansión, que antes había sido un campo de silencios fríos, ahora vibraba con una tensión palpable y ardiente. El beso no había solucionado nada, solo había abierto una caja de Pandora de emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Durante días, se evitaron con un esmero casi cómico, pero la conciencia que tenían el uno del otro era un zumbido constante. Cada vez que se cruzaban en un pasillo, el aire crepitaba.
Un roce accidental de manos al alcanzar una jarra de agua era suficiente para encender un incendio. Dante se encerró en su despacho, tratando de concentrarse en los informes financieros que detallaban la lenta agonía del Imperio Montalvo, pero la imagen de los labios de Isabella, la sensación de su cuerpo luchando y luego rindiéndose contra el suyo, lo atormentaba. Había perdido el control. Él, que había construido su vida sobre la base del control absoluto, había sido derribado por un par de ojos desafiantes y una sonrisa que no era para él. El monstruo de los celos, una vez despierto, se negaba a volver a dormir. Se encontró preguntándole al personal sobre sus actividades, qué hacía durante el día, si recibía llamadas. Su obsesión por la venganza estaba siendo reemplazada por una obsesión por ella. Isabella, por su parte, se sentía como si estuviera caminando sobre un cable de alta tensión. El beso la había dejado confundida y extrañamente excitada. Odiaba a Dante por su crueldad, por la forma en que la trataba como a un peón. Pero su cuerpo, su traicionero cuerpo, anhelaba la intensidad de su toque, la forma en que su furia se sentía tan parecida a la pasión. Recibió una llamada de Nicolás, disculpándose por si había causado problemas. No fue tu culpa, Nico. Es solo que mi marido es, complicado, le dijo ella. ¿Estás bien, Bella? Parecía que te iba a matar. Estoy bien. Soy más fuerte de lo que parezco. La conversación era inocente, pero se sentía como una traición. Cuando colgó, vio a Dante de pie al final del pasillo, observándola. No sabía cuánto tiempo llevaba allí ni cuánto había escuchado, pero la expresión de su rostro era oscura e ilegible. Espero que no estés planeando volver a ver a tu amigo, dijo, su voz era un murmullo suave y peligroso. Como mi esposa, hay ciertas apariencias que debes mantener. Como la de una prisionera fiel, querrás decir, replicó ella. Llámalo como quieras, dijo él, acercándose. Pero que te quede claro. No toleraré que otro hombre te toque. Su mano se levantó y, con un solo dedo, trazó la línea de su mandíbula. Su tacto era sorprendentemente suave. Ya has sido tocada por la escoria Montalvo. No permitiré que te ensucies más. Era un insulto envuelto en una caricia, una mezcla tóxica de desprecio y deseo que la dejó sin aliento. Se apartó de él bruscamente. Aléjate de mí. No puedo, admitió él, y la honestidad en su voz la sorprendió. Ese es el problema. No puedo. La tensión entre ellos siguió creciendo hasta que se hizo insostenible. Una noche, hubo una fuerte tormenta. Isabella odiaba las tormentas, le traían malos recuerdos de su infancia. El estruendo de un trueno la despertó, y no pudo volver a dormirse. Se dirigió a la biblioteca, buscando un libro para distraerse. La encontró allí, acurrucada en un sillón, con una manta sobre las piernas. Estaba leyendo a la luz de una pequeña lámpara, pero sus hombros temblaban ligeramente con cada relámpago que iluminaba la habitación. Él no dijo nada al principio. Simplemente se sirvió un brandy y se sentó en el sillón de enfrente, observándola. ¿No puedes dormir?, preguntó finalmente. Ella negó con la cabeza, sin levantar la vista del libro. Las tormentas me ponen nerviosa. ¿Por qué? Ella dudó. ¿Por qué te importa? Digamos que la curiosidad es mi única debilidad, dijo él. Y tú, Isabella, eres la cosa más curiosa que me he encontrado en mucho tiempo. Ella suspiró y cerró el libro. Cuando era pequeña, mi hermano y yo estábamos jugando cerca del río durante una tormenta como esta. El agua subió de repente. Casi me ahogo. Él me salvó, pero desde entonces, no me gustan. Dante se quedó callado. No sabía que tenía un hermano. Era otra pieza del rompecabezas que era ella, una pieza que no encajaba con su visión de la hija mimada de su enemigo. ¿Dónde está tu hermano ahora? Una profunda tristeza cruzó el rostro de Isabella. Murió. Hace 5 años. Un accidente de coche. Por primera vez, Dante sintió una punzada de algo que no era odio ni deseo. Era una empatía no deseada. Sabía lo que era perder a un ser querido. Se levantó y se acercó a su sillón. Ella se tensó,
esperando un comentario cruel. En lugar de eso, él le quitó la copa de la mano, la dejó en una mesa y la levantó en brazos. Ella soltó un pequeño grito de sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Mi padre solía decir que no hay nada como el calor de otro cuerpo para ahuyentar a los monstruos de la noche, murmuró, su voz inesperadamente suave. La llevó a través de la casa silenciosa, de vuelta a la habitación de ella. La depositó suavemente en la cama. Ella lo miró, completamente desconcertada. Pensó que se iría, pero en lugar de eso, él se quitó los zapatos y se metió en la cama a su lado, por encima de las sábanas. Se acostó de espaldas, mirando al techo. No voy a tocarte, dijo, como si leyera sus pensamientos. Solo, no estés sola esta noche. Se quedaron así durante mucho tiempo, en silencio, escuchando la lluvia. La presencia de su cuerpo grande y cálido junto a ella, en lugar de asustarla, la calmó. El temblor de su cuerpo cesó. ¿Por qué lo odias tanto?, susurró ella en la oscuridad. A mi padre. Él se giró de lado para mirarla. La única luz provenía de un relámpago lejano, que iluminó brevemente la dureza de sus facciones. Porque era el mejor amigo de mi padre. Su socio. Casi un hermano. Y lo apuñaló por la espalda. Le robó todo, sus ideas, su empresa, su dignidad. Mi padre murió de un infarto, Isabella. Murió con el corazón roto por la traición. Tu padre lo mató tan cegaramente como si le hubiera puesto una pistola en la cabeza. Contó la historia con una emoción cruda y controlada que era más impactante que los gritos. Isabella escuchaba, horrorizada. Su padre, el hombre que ella amaba, era capaz de tal cosa. No quería creerlo, pero la intensidad de la convicción de Dante era innegable. Yo, no lo sabía, susurró. Claro que no lo sabías, dijo él con amargura. Él te crió en un palacio construido sobre las mentiras y la ruina de mi familia. Y entonces, en ese momento de cruda honestidad, ella entendió la profundidad de su dolor. Y él, al contarle su secreto más oscuro, se había vuelto vulnerable ante ella por primera vez. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Isabella. Él extendió la mano y, con el pulgar, la secó suavemente. Su toque era cálido y persistente. Se quedaron mirándose a los ojos, la tormenta de afuera reflejando la que había dentro de ellos. Lentamente, él se inclinó. Esta vez, no hubo furia. El beso fue lento, tentativo, lleno de la tristeza y la soledad que acababan de compartir. Sabía a brandy y a lágrimas saladas. Fue un beso de tregua en medio de una guerra. Ella le respondió, sus labios abriéndose bajo los de él. Sus brazos se deslizaron alrededor de su cuello, y él la atrajo hacia sí, su cuerpo cubriendo el de ella, el peso de su pena y su deseo aplastándola. El beso se hizo más profundo, más desesperado, un anhelo de borrar el pasado, de encontrar un consuelo en el presente. La venganza y la inocencia se fundieron en un abrazo prohibido, y por el resto de la noche, mientras la tormenta amainaba, libraron su propia batalla bajo las sábanas, una batalla donde cada caricia era una victoria y cada gemido una rendición. Al amanecer, se despertaron enredados en los brazos del otro. La cruda luz del día trajo consigo la realidad. Se miraron, y en sus ojos había una nueva y aterradora complicación. Ya no eran solo enemigo y peón. Eran amantes. Dante se levantó de la cama bruscamente, como si quemara. Se vistió en silencio. Isabella lo observó, el corazón encogido, esperando. ¿Volvería el hielo? ¿Negaría lo que acababa de pasar? Se detuvo en la puerta. Esto, comenzó, sin poder mirarla. No cambia nada. Salió, cerrando la puerta tras de sí. Pero ambos sabían que era una mentira. Lo había cambiado todo. Dante había cruzado su propia línea roja. Se había permitido sentir algo por la hija de su enemigo. Y esa debilidad, se juró a sí mismo, sería el arma final que usaría para destruirlos a ambos, aunque lo destruyera a él en el proceso. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Isabella, confiando en él en la oscuridad, y el sabor de sus labios era una traición a su propia venganza.
La intimidad que compartieron durante la tormenta no derribó los muros entre ellos, sino que los transformó. Ahora estaban construidos con un nuevo material, un deseo conflictivo y una culpa compartida. Dante se volvió más errático. Podía pasar días ignorándola por completo, hundiéndose en el trabajo y en sus planes de venganza. Luego, en mitad de la noche, aparecía en su puerta, su rostro una máscara de necesidad torturada, y la amaba con una desesperación silenciosa, para luego marcharse al amanecer como si nada hubiera pasado. Para Isabella, esta nueva dinámica era una forma de tortura aún más dulce y cruel. Ansiaba sus visitas nocturnas, la forma en que su cuerpo cobraba vida bajo el de él. Pero odiaba el vacío que dejaba por la mañana, la forma en que podía pasar junto a ella en el desayuno al día siguiente y mirarla como si fuera una completa extraña. Se había convertido en su amante secreta en su propia casa. «Quiero ver a mis padres», le exigió un día, harta del juego. Ha pasado más de un mes. Dante la miró desde el otro lado de la larga mesa del comedor. «Está bien. El domingo. Cenarán aquí». La visita fue un desastre tenso. Fernando Montalvo parecía haber envejecido 10 años. Evitaba la mirada de Dante a toda costa. La madre de Isabella, ajena a la tensión, intentaba mantener una conversación alegre, pero la frialdad palpable entre Dante e Isabella lo hacía casi imposible. Durante la cena, bajo la mesa, Dante posó su mano en el muslo de Isabella. Fue un gesto descarado y posesivo. Ella se tensó, tratando de apartar la pierna, pero él la sujetó con firmeza, sus dedos acariciando la piel por encima de la rodilla, bajo su vestido. Era un recordatorio de quien estaba al mando, una afirmación de propiedad frente a su padre. Ella lo miró, sus mejillas ardiendo, pero su rostro era una máscara de perfecta calma mientras hablaba de negocios con su padre. Cuando sus padres se fueron, Isabella explotó. «¿Cómo te atreves a humillarme así delante de mi familia?» «No te estaba humillando», dijo él, acercándose y atrapándola contra la pared del vestíbulo. «Te estaba reclamando. Quería que tu padre viera que lo que más amaba ahora es mío, de todas las formas posibles». Inclinó la cabeza, su boca buscando la de ella. «¿Y te encantó?», susurró contra sus labios. «Cada segundo». No era una pregunta. Era una afirmación. Y la peor parte era que tenía razón. Esa peligrosa dinámica la excitaba tanto como la aterrorizaba. A medida que pasaba el tiempo, Isabella empezó a ver más allá del monstruo vengativo. Vio al hombre que trabajaba hasta el agotamiento, al hombre que era ferozmente leal a su personal, al hombre que a veces miraba un viejo reloj de bolsillo, lo único que le quedaba de su padre, con una tristeza infinita. Empezó a enamorarse, no del hombre que la visitaba por la noche, sino del hombre que vislumbraba en esos raros momentos de vulnerabilidad. Se propuso una nueva misión, no solo sobrevivir a Dante Rinaldi, sino salvarlo de sí mismo. Dante, por su parte, se encontraba en una encrucijada. La información final que necesitaba para la toma de control total del Imperio Montalvo estaba sobre su escritorio. El trabajo de toda su vida estaba a un paso. Solo tenía que dar la orden. Pero cada vez que miraba esos papeles, veía el rostro de Isabella. Veía sus lágrimas la noche de la tormenta. Veía su cuerpo arqueándose bajo el suyo. Destruir a su padre era destruir una parte de ella. Y la idea de causarle ese dolor se había vuelto insoportable. Un día, recibió una llamada de Leo, su asistente. «Señor, hay algo que debe saber sobre los informes de Montalvo. No fue solo mala gestión. Hay pruebas de que Fernando Montalvo ha estado desviando fondos a cuentas en el extranjero durante años. Estaba defraudando a sus propios accionistas y a su antiguo socio, Marco Rinaldi». La noticia fue un golpe. Su padre no solo había sido traicionado, sino también robado sistemáticamente por el hombre en el que confiaba. El viejo odio de Dante resurgió con la fuerza de un volcán. Todo el progreso que había hecho, toda la suavidad que Isabella había empezado a sacar de él, se quemó en una nueva oleada de furia. Esa noche, no fue a la habitación de Isabella. Se quedó en su despacho, bebiendo, el fantasma de su padre más presente que nunca. Isabella, sintiendo su ausencia, fue a buscarlo.
Lo encontró de pie, mirando la ciudad, con una botella de whisky medio vacía en la mano. Dante, ¿qué pasa? Lo que pasa es que me he vuelto débil, escupió él, dándose la vuelta. Me has vuelto débil. Me hiciste olvidar por qué empecé todo esto. Pero acabo de recibir un recordatorio muy oportuno. Le arrojó la carpeta sobre el escritorio. Ella la abrió y vio los extractos bancarios, los movimientos de dinero. La evidencia de la traición de su padre. Él no solo destruyó a mi padre, siseó Dante. Lo humilló, se rió de él, le robó mientras se moría. Y yo me estaba enamorando de su hija. Confesó la última parte como si fuera la peor de las enfermedades. Ya no más, continuó, su voz gélida. Mañana, todo se acabará. Convocaré una junta de emergencia. Presentaré estas pruebas. No solo lo arruinaré, lo enviaré a la cárcel. Veré a la familia Montalvo arrastrarse por el barro, y tú estarás a mi lado para verlo, esposa. Será tu última función. El dolor en el rostro de Isabella era inmenso. La traición de su padre y la crueldad de su marido la aplastaban desde dos frentes. Por favor, Dante. No hagas esto. Él es mi padre. Tiene que haber otra manera. No hay otra manera, dijo él. Esto nunca fue sobre el amor. Siempre fue sobre la venganza. Y es hora de cobrar la deuda. Ella lo miró, y algo en su interior se rompió. El amor que había estado creciendo, la esperanza de que pudiera salvarlo, todo se convirtió en cenizas. Se dio la vuelta y salió del despacho, su espalda recta. Dante la observó irse, y una parte de él quiso llamarla, detenerla, retractarse de todo. Pero el fantasma de su padre le susurró al oído, y él silenció esa débil voz. A la mañana siguiente, Dante se despertó con un silencio antinatural. Bajó a desayunar, esperando la confrontación final. Pero Isabella no estaba. Su habitación estaba vacía. En la cama perfectamente hecha, había una sola hoja de papel. Era su anillo de bodas, junto a una nota. Con manos temblorosas, la leyó. Pensé que podía cambiarte, pero no se puede cambiar a alguien que no quiere ser salvado. Te equivocaste, Dante. Esto no era sobre la venganza. Era sobre tu propio dolor. Podrías haber elegido el amor, pero elegiste el odio. Espero que te mantenga caliente por las noches. Adiós. El anillo se sintió helado en su mano. Se había ido. Justo cuando estaba a punto de completar su venganza, justo cuando estaba a punto de tenerlo todo, se dio cuenta de que lo había perdido todo. El pánico, un sentimiento que no había sentido desde la muerte de su padre, lo inundó. Corrió por la mansión, gritando su nombre. Pero solo el eco le respondió. El hogar del odio que había construido con tanto esmero de repente se sintió muy vacío. En su teléfono, una alerta de noticias parpadeó. Fernando Montalvo, director general de Montalvo Corp., encontrado muerto en su estudio. Las primeras investigaciones apuntan a un suicidio. Dante miró el teléfono, luego la nota de Isabella, luego el vacío a su alrededor. Había ganado. Su enemigo estaba muerto. Su venganza estaba completa. Pero se sentía más vacío y solo que nunca. Se dio cuenta, con una claridad horrible, de que no quería la venganza. Quería a la mujer que había huido de él. Quería a su esposa. Pero era demasiado tarde. El imperio Montalvo se derrumbó como un castillo de naipes. Sin Fernando al timón y con el escándalo de su suicidio y las revelaciones de fraude, la empresa fue devorada por sus acreedores. La venganza de Dante había sido tan completa, tan devastadora, que no le dejó nada que saborear, solo el sabor amargo de la ceniza. La mansión Montalvo fue vendida, y la madre de Isabella, con el corazón roto y su salud deteriorada, se fue a vivir con una hermana a un pueblo pequeño y tranquilo. Dante se sumergió en una espiral de trabajo y autodesprecio. La mansión que había sido su fortaleza ahora era su prisión, cada habitación silenciosa le recordaba la ausencia de Isabella. Encontraba sus cosas en los lugares más extraños, un libro que había dejado en la biblioteca, un pañuelo de seda que se le había caído detrás de un cojín. Cada descubrimiento era un nuevo tormento.
Contrató a los mejores investigadores privados para encontrarla, pero era como si se la hubiera tragado la tierra. Isabella había aprendido de él a desaparecer. Había vendido la única joya de valor que tenía, un collar de su abuela, y con el dinero había creado una nueva identidad. Se movió hacia el sur, a una pequeña ciudad costera donde nadie conocía el nombre de Montalvo o Rinaldi. Se cortó el pelo, se tiñó de un color más claro y se hizo llamar Ana. Consiguió un trabajo en una pequeña floristería, propiedad de una viuda amable llamada Sofía. La ironía del nombre no se le escapó. Por primera vez en su vida, trabajó con sus manos, rodeada de la belleza simple y honesta de las flores. Vivía en un pequeño apartamento encima de la tienda. Era humilde, pero era suyo. Era libre. Y estaba embarazada. Lo descubrió un par de meses después de su huida. El hijo de Dante. El fruto de sus noches de tormenta. La noticia fue a la vez un milagro y una maldición. Un pequeño pedazo de él, del hombre del que se había enamorado, crecía dentro de ella. Le dio un propósito, una razón para ser fuerte. Juró que criaría a su hijo lejos de la sombra del odio y la venganza, en un mundo de amor y sencillez. Pasaron los meses. Dante se estaba volviendo loco. Su imperio florecía, pero él se marchitaba. Leo, su leal asistente, lo observaba con creciente preocupación. Señor, tal vez debería tomarse un descanso. Viajar. ¿Para qué, Leo? Respondió Dante con amargura. Para ver el mundo que conquisté. Un mundo vacío. Un día, visitando la tumba de su padre, tuvo una epifanía. Lo hice, papá, susurró a la lápida fría. Gané. ¿Estás orgulloso? Pero no hubo respuesta, solo el silbido del viento. Y se dio cuenta de que no había estado vengando a su padre. Se había estado escondiendo detrás de la memoria de su padre, usando la venganza como una excusa para no enfrentarse a su propio dolor, a su propia incapacidad para conectar, para amar. Decidió buscar a Isabella él mismo. Dejó a Leo a cargo de la empresa y empezó su propio viaje, siguiendo una corazonada. Recordó que a ella le encantaban los libros, el mar y los lugares pequeños y anónimos. Condujo por la costa, deteniéndose en cada pueblo, en cada librería, en cada cafetería. Se había convertido en una búsqueda obsesiva. 8 meses después de su huida, Isabella dio a luz a un niño sano, con los mismos ojos oscuros y el pelo negro de su padre. Lo llamó Marco, por el abuelo que nunca conocería, en un intento de darle al niño la parte buena del legado de su padre. La vida en el pueblo era tranquila. Isabella, o Ana, se había hecho un hueco en la pequeña comunidad. Sofía, la dueña de la floristería, se había convertido en una segunda madre para ella. La gente del pueblo la apreciaba por su amabilidad y su fuerza como madre soltera. Nadie sospechaba de su pasado. Un día, un extraño entró en la floristería. Era alto, vestía unos vaqueros y una camisa sencilla, y parecía cansado del mundo. Estaba más delgado de lo que Isabella recordaba, y había una tristeza en sus ojos que nunca antes había visto. Era Dante. Su corazón se detuvo. Por un momento, pensó que se desmayaría. Él se quedó inmóvil junto a la puerta, simplemente mirándola, como si no pudiera creer que fuera real. Isabella, susurró. Ella se dio la vuelta, dándole la espalda. Se equivoca de persona. Mi nombre es Ana. Por favor, dijo él, y había una súplica en su voz que nunca había oído antes. He conducido durante meses. He hablado con cientos de personas. Sabía que te encontraría rodeada de algo hermoso. En ese momento, desde la trastienda, se escuchó el llanto de un bebé. El rostro de Dante se transformó. ¿Qué es eso? Antes de que ella pudiera detenerlo, él se dirigió hacia el sonido. Entró en la pequeña trastienda donde Marco dormía en un Moisés. El bebé se había despertado y estaba llorando. Dante se detuvo, mirando al niño. Vio su propio reflejo en miniatura. Vio el pelo oscuro, la forma de su boca. No había duda. Se giró para mirar a Isabella, sus ojos llenos de una tormenta de emociones, shock, dolor y una abrumadora, innegable alegría.
Es mío. Isabella asintió, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Se llama Marco. Dante se acercó al Moisés y, con una vacilación que le rompió el corazón a Isabella, extendió una mano y tocó la pequeña mejilla del bebé. Marco dejó de llorar y agarró su dedo con su manita. En ese instante, todo el hielo que quedaba en el corazón de Dante Rinaldi se derritió y se hizo añicos. Se arrodilló junto al Moisés, su cuerpo sacudido por la emoción. Levantó la vista hacia Isabella, sus ojos suplicando perdón. He sido un tonto, Isabella. Un tonto ciego y arrogante. Lo perdí todo para ganar una guerra que no importaba. Te perdí a ti. Se puso de pie y se acercó a ella. Sé que no me lo merezco. Sé que te hice un daño terrible. Pero dame una oportunidad. No para recuperar lo que tuvimos. Para construir algo nuevo. Algo honesto. Déjame ser un padre para nuestro hijo. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que el hombre del que te enamoraste en la oscuridad de una tormenta es el hombre en el que quiero convertirme para siempre. Ella lo miró, vio el arrepentimiento genuino en sus ojos, vio la forma en que miraba a su hijo. El odio se había ido de él. Y el suyo propio se había desvanecido hacía mucho tiempo. Va a llevar tiempo, susurró ella. Él asintió, sin atreverse a esperar más. Tengo todo el tiempo del mundo. Y en esa pequeña floristería, rodeados por el perfume de las flores, la familia que casi fue destruida por el odio tuvo la oportunidad de renacer en el perdón. No como los Rinaldi o los Montalvo, sino como algo nuevo. Como Dante, Isabella y el pequeño Marco. Se casó con ella por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la ruina de su enemigo era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer lejos de él, fuerte y con un nuevo propósito en la forma de su hijo, el arrepentimiento y un amor que superaba cualquier sed de venganza le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Dante e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de un legado no reside en los nombres ni en las fortunas, sino en el amor incondicional que somos capaces de construir sobre las ruinas del odio. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el perdón, en la persona que siempre debimos ser. Ese Gostou inscríbase no canal.